Como siempre empezamos diciendo bienvenidos a bordo. Imaginémonos que estamos en la cubierta de la fragata Libertad y vamos a tener una linda charla del capitán Vergallo, que fue comandante de la fragata Libertad. Eso nos lo acerca más y lo hace, como es miembro honorario de la asociación, por haberlo sido. Sabemos que es licenciado en Historia y doctor en Ciencias Políticas. Lo que sí les voy a pasar ahora, antes de darle el micrófono, es darle las parroquiales. Teníamos gran esperanza en contar hoy que la fragata iba a zarpar hacia Punta Arenas la semana que viene, pero el viaje ha sido frustrado por el tema COVID, agravado que el señor comandante, el capitán Chiñi, también se agarró el virus y está recuperándose en su domicilio. Así que le hemos deseado que se recupere pronto y lo mejor posible. Desde ya los convocamos para dentro de 15 días, siempre con un poquito de misterio. Vamos a contar con la participación de un gran navegante a vela, hombre de la Armada también, y que nos va a narrar peripecias en barcos a vela. No les contamos más, que les pique el bichito y vengan dentro de 15 días. Bueno, estimado Jorge Vergallo, el micrófono es tuyo. Por favor, le pedimos a todos que enmudezcan sus aparatos por las dudas, para evitar ruidos y sonidos extraños. ¿Ok? Gracias a todos y después, eso sí, no se olviden la copa para brindar al final. Muy bien. Adelante. Bueno, voy a comenzar con una de las tareas más difíciles, que es poder compartir en la pantalla. Ustedes me dirán si están viendo al menos en la primera diapositiva. Sí, señor. Bien. Bueno, en primer término, y como me gusta hacerlo y hasta diría corresponde, yo quiero agradecer en primer término a la Asociación de Amigos de la Fragata Libertad, no solo por darme la oportunidad de compartir esta charla con ustedes, que implica un tema que a mí me ha atrapado desde hace muchos años, sino además agradecerles, y hacerlo así públicamente, el apoyo permanente que le dan a la Fragata Libertad, tanto en sus viajes de instrucción como en otras actividades, permaneciendo acá cuando la fragata permanece en Argentina. Les quiero agradecer a todos los participantes acá. Quiero mencionar una vez más la compañía en esta reunión de alumnos de la licenciatura en Historia de la Universidad Maimónides, para estar presentes en una conferencia o en la charla, pues yo no quisiera que sea una conferencia así tan rígida, en la charla de un tema que no es habitual, tal cual decía Héctor Pantusa, en ningún ámbito de la educación argentina, no ahora, sino tal vez me jugaría a decir nunca lo ha sido. También quiero agradecer la compañía de excomandantes de la fragata, los caballeros que integraron mi plana mayor en el 2002, perdón, la plana mayor de la fragata Libertad en el 2002, otros que han navegado, María Luisa, que fue la mejor gaviera de ese viaje de instrucción. En fin, les puedo asegurar que estoy muy contento. Estoy tan contento como nervioso, en el sentido de decir cómo hago para resumir un tema que yo creo que es muy importante en algunos minutos. Yo les quiero decir, mostrar en primer término esta diapositiva donde hay, o reproduzco uno de los párrafos más importantes del almirante Storni en su obra Los intereses argentinos en el mar. De todo esto que está escrito acá, quiero resaltar, no sé si se ve el puntero,
pero quiero resaltar estos últimos 3 renglones, donde habla de los órdenes morales en lo que hace a lo que diríamos la conciencia marítima de un pueblo, ¿no? Y entonces los segundos, es decir, el orden moral, están en el carácter, las actitudes, las costumbres, las modalidades de los pueblos y sus gobiernos. Es decir, esto creo que es lo que nos falla durante ya hará un siglo por lo menos, acá en la Argentina respecto de la conciencia marítima, el tener claro no solo las capacidades que tiene nuestro mar, y hasta si habláramos política o estratégicamente, diríamos cómo puede ser que no nos demos cuenta que es el escenario de conflicto, no a futuro, actual y a futuro. Y de conflicto que puede llegar a tener algo de violencia en cualquier sentido. ¿Por qué no somos conscientes? Bueno, porque no tenemos esos factores morales, no porque seamos inmorales, sino no tengamos esos factores de tipo conscientes de la importancia que realmente tiene el mar y que ha tenido en nuestra formación y desarrollo como país, ¿no? ¿Por qué es este tema el que me llama la atención en particular, el mar asociado a la Patagonia? Yo recuerdo algunos de los libros que escribió Carlos Floria, el historiador, sobre historia argentina, y en el prólogo de uno de esos libros resaltaba, pero enfáticamente, que el historiador, en particular el autor de libros, tenía que evidenciar su subjetividad, porque es imposible descargar en un 100% la subjetividad antes de escribir algo, antes de dar una charla, de mantener una tertulia, así como estamos ahora. Porque la subjetividad es algo innato y uno puede hacer esfuerzos para reducirla, pero no puede hacer tabla rasa con su cerebro, con sus sentimientos y demás. Por eso, bueno, todos ustedes me conocen, se imaginarán por qué quiero hablar del mar. Pero no solo por mi formación. Mi padre era oficial del ejército, en el año, a los 6 meses que yo nací, en el año 50, lo destinaron a Puerto San Julián, en el año 50. Y ahí nos quedamos rebotando entre San Julián, Santa Cruz y Río Gallegos, donde en realidad terminé de cursar toda mi escuela primaria y regresé a Buenos Aires justo cuando ingresaba al liceo militar, justo para hacer el secundario. Y yo recuerdo la importancia de los transportes navales. Yo no sabía que, obviamente, y no sé si mi padre, supongo que sí, sabía que se llamaba, que era el servicio de transportes navales. Lo que sí sabíamos, y me imagino que todos los habitantes por lo menos de la costa patagónica, sabíamos que en esos barcos, algunos ya viejitos, venía la carne vacuna, venían los víveres frescos, ¿no? La fruta, verdura, llegaba el Bahía Tetis a Río Gallegos y era una alegría porque íbamos a comer carne de vaca y no capón, como comíamos durante meses. Por eso es que este tema me entusiasma, este tema en particular, y además por lo que hemos comentado mientras esperábamos unos minutos para iniciar esta charla. La historia marítima no se conoce. Probablemente yo le pido disculpas a los mayores, a los más antiguos que yo, probablemente sea la culpa de todos nosotros, de los más jóvenes a mí y los mayores a mí, desde hace décadas y décadas.
En la Armada no tenemos una vocación, digamos, de difundir profundamente la historia naval. Hasta diría que tenemos ciclos. Para usar el ejemplo del Instituto Nacional Browniano, del cual tuve el honor de ser presidente y antes vicepresidente, ahora, en estos últimos 2 años, diría yo, y merced a que el doctor De Marco aceptó ser presidente del instituto, el instituto está saliendo de su cascarón, digamos, de las cubiertas bajas. Me incluyo en los que estábamos en cubiertas bajas, pero no era por nosotros, sino porque se necesita un enorme esfuerzo, vinculaciones, presupuesto, etcétera, para poder hacer algo. La historia naval ha tenido ciclos, digamos, a lo mejor uno puede decir en la década del 20, el 30, con esfuerzos del Centro Naval y los intentos de escribir un primer manual de historia naval en manos de Benjamín Basavilbaso, o en el año 60, 61, de la mano del almirante Palma, crear el Instituto de Publicaciones Navales, establecer el Día de la Armada, bueno, una serie de cosas. Y después, hacia fines de la década del 70, con la construcción de la reproducción del frente de la Casa Amarilla, la impresión de la colección Historia Marítima Argentina, etc. Pero son como ciclos que van de la mano del éxito que pueda tener algún grupo reducido de personas. No obedecen a la sostenido éxito, sino a todo el contexto. ¿Y cuál es ese contexto? El que estoy indicando acá, que no nos atrae. Yo fui presidente del Browniano en el 2010, justo en el Bicentenario, y siempre cada vez que daba una charla yo decía con toda seguridad, uno sale a la calle, o va a un colegio, o va a una universidad, a una carrera de historia, por ejemplo, pide que nombren próceres de la independencia y con toda seguridad no iban a faltar, por citar al general San Martín, al general Belgrano, muy probablemente dependiendo del lugar de residencia, el general Güemes, etc. Alguno puede ser que nombraran a Brown, al almirante Brown, pero después, bueno, dejo la inquietud, a ver si consigo votos, consigo adherentes. Y aún así, y lamento decirlo, pues yo soy uno de ellos, dentro de la Armada, por lo menos hasta que yo me fui retirado, no quiero generalizar porque a lo mejor cambió, y producto de que la materia de historia naval tenía unos pocos meses de dictado, y yo creo que era la única materia, por lo menos cuando yo era cadete, que se aprobaba sin examen. En esos pocos meses se enseñaba la historia de Brown, de Rosales, de Spora. Digamos, no podíamos salir más allá de, yo diría, caseros, ¿no? Digamos, la caída de Rosas y un poquito más. Pero cuando la Armada se institucionaliza, que no reniego de eso, no, por favor, pero cuando la Armada se institucionaliza y hace cosas como las que ahora vamos a charlar, no las conocemos. Yo no me quiero adelantar, pero les diría, pregúntenle a alguien, no importa, oficial de Marino, ¿no? ¿Quién descubrió el lago argentino? ¿Quién descubrió el lago argentino? Probablemente le digan el Perito Moreno. O a lo mejor si alguien ha estado investigando, pues le gusta la historia, sobre las expediciones, sobre la cordillera y demás, diga el mayor Fontana, ¿no? El oficial de ejército. Nadie va a decir el subteniente de Marina Valentín Filber, un joven de 21 años, cuando descubrió el lago argentino, ¿no? Y eso yo quisiera cambiarlo, porque por lo menos, no voy a decir morir en el intento, porque no es para tanto, pero hacer todo el esfuerzo que pueda. Y por eso, cada vez que tengo una oportunidad, elijo este tema para conversar.
yo no he preparado una conferencia como tal. Quiero desarrollar estos temas y si alguien, a ver, si alguien me tiene que hacer una pregunta corta, hagámosla, pero si no, yo adhiero a la organización de quienes están moderando este espacio, como para que no sea tan duro. Muy bien, fíjense los mapas de de mediados del siglo XIX, ¿no? Este es un mapa de la década del 60, francés. A la Argentina la llama plata, a Chile, Chili, por lo menos está un poco más cerca. Por supuesto, nosotros somos este color rosa. Estoy hablando de la década del 60, es decir, 50 años después de que surgimos como país independiente, 40 años después de los primeros reconocimientos de nuestra independencia, y los mapas que salían eran estos. Lo notable es que la Patagonia no figura ni con el color de Chile o con el color rosa, porque reconocen que es Argentina, figura con otro color, es otra tierra, no es de nadie. Y de hecho muchos mapas dicen no man's land, ¿no? Deshabitado, territorio deshabitado. Fíjense otro mapa. Discúlpenme, está muy pixelado porque lo tengo en un libro, pero aunque no se lea podemos ver los dibujos. Es de 1862, publicado en Inglaterra. Fíjense, lo mismo. Brasil debe estar bastante parecido a lo que es ahora, y los otros países, ¿no? Bastante bien. Ahora Argentina, y estamos, insisto, 50 años después de la independencia, y con el tráfico comercial que ya teníamos en vías de desarrollo, no, lo que quiero decir es en vías de progreso con toda la política de Mitre y demás, en el mundo ven a Argentina ubicada en ese espacio nomás. Bueno, este es otro francés, otro mapa francés, donde es la Patagonia. No es ni Argentina, ni Plata, ni Chile. En síntesis, y discúlpenme, esto parece un mapa ni de colegio secundario, tal vez de primario, pero mi capacidad de diseño me da hasta acá. En la década del 50, digamos, cuando se aprueba, se sanciona la Constitución Nacional, más o menos la frontera con el indio era, o digámoslo al revés, los espacios que estaban bajo efectivo control del gobierno argentino son los que están en este amarillento, marroncito claro. Los verdes, no había un ejercicio pleno del poder nacional. Más o menos, este pico en la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, era más flexible, obviamente se movía más. Pero es para tener una noción de la proporción de territorio que realmente en el cual ejercía sus funciones el gobierno nacional y en cuáles no. Cuando digo no ejercía funciones, quiere decir que tampoco le interesaba. Acá en la Patagonia, esto es parte de un libro que yo publiqué por mi cuenta, no por mi cuenta, yo asumí los costos, me lo publicó el Instituto Nacional Browniano con su sello, y está disponible en la página de internet del Centro Naval, dentro del Instituto de Publicaciones Navales, se puede descargar gratuitamente. ¿Por qué hago referencia a este libro? Porque ahí están todas las referencias a los diarios de sesiones de diputados, de senadores, a bibliografía de la República, bibliografía y documentos de la República de Chile, etcétera. Entonces podemos ver que, como les decía, que todo este espacio patagónico no representaba ningún interés para la Argentina, así como tampoco representaba ningún interés, mucho menos el mar argentino, el Atlántico Sur, en el cual somos ribereños. Ahora, yo esta exposición, para hacerla más rápido, un poquito más rápido, un poco más ordenada, se las voy a plantear cómo estábamos antes de 1874 y cómo estábamos después. Como ustedes saben, en historia,
La edad moderna no pasó el 14 de julio de 1789, con la Revolución Francesa, porque ahí tendríamos que decir, los que se acostaron el 13 estaban en una edad, los que se levantaron el 15 estaban en otra. Como sabemos, todo esto es flexible. ¿Pero por qué pongo 1874? Porque es el año en que asumió la presidencia de la Nación en octubre don Nicolás Avellaneda. Entonces, ¿cómo era la situación antes del 74? Y después vamos a ver cómo era, obviamente, cómo siguió. En 1870, como digo acá arriba, este es el mismo mapa que antes, los asentamientos que había en la Patagonia y que eran de conocimiento, nada más que de conocimiento, del gobierno argentino, son los acá abajo. Bahía Blanca, en la Patagonia, en la ciudad, Carmen y Mercedes de Patagones, es decir, Carmen de Patagones y la actual Viedma, a 900 kilómetros. Ese sí tenía conexión vía marítima fundamentalmente, aunque terrestre también, pero más peligroso, igual que Bahía Blanca con la capital, con Buenos Aires. Después teníamos los galeses en Rawson, como sabemos, que arribaron en 1865 y que ya venían con una constitución, con un proyecto de constitución que la terminaron sancionando en territorio argentino, que por supuesto no tuvo efecto, ¿no? Pero a lo que voy es que no venían como inmigrantes, como, no sé, vinieron mis abuelos, los abuelos o padres de ustedes. Seguimos con la isla Pavón, un encañadón de los misioneros, donde estaba Luis Piedrabuena, como consecuencia, ese sí, de un ejercicio soberano de la República Argentina, cual fue el asignarle una jerarquía militar o naval, sin derecho a sueldo, mucho no ha cambiado, sin derecho a sueldo, y después, eso fue en 1864, y después, 4 años después, le van a dar la propiedad de unas leguas en la zona de la desembocadura del Santa Cruz, más las Islas de los Estados. Y la famosa misión anglicana del reverendo Thomas Bridge en la actual Ushuaia. Estos eran los que estaban y que el gobierno sabía que estaban. Digamos, Buenos Aires sabía que estaban, pero que no había interacción, porque a don Luis Piedrabuena lo tenían allá abajo, lo habían mandado, pero le habían dicho más o menos, discúlpenme que tal vez es poco académico, arréglate como puedas. Muy bien, esta es una foto de cómo era Carmen de Patagones en la década del 80. En realidad, acá se ve el vapor El Triunfo, que participó tanto en las campañas del desierto, en el Río Negro. Esta es una reproducción del asentamiento en la isla Pavón de Piedrabuena. Y entonces, como les decía, el gobierno de Buenos Aires estaba dirimiendo un enorme conflicto en un principio interno, como todos sabemos, con las guerras civiles, las revoluciones originadas en la provincia de Buenos Aires, sublevaciones de algunos caudillos del interior, etc. Y la Patagonia era un mundo de incertidumbre. ¿Qué había debajo de ese mundo de incertidumbre, más allá de los asentamientos que, insisto, el gobierno conocía? Bueno, estaban los galeses que mencionamos en Rawson, estaban los ingleses que también mencionamos en el actual Ushuaia, pero también había asentamientos chilenos en el actual Río Gallegos y mucho más en Santa Cruz. Quiero decir, mucho más numeroso y con más firmeza, con más apoyo estatal. Y bueno, y por supuesto estaban en Malvinas. Pero además, algo que por ahí conocemos poco y que es muy interesante leerlo en una biblioteca que es poco conocida para quienes no son socios del Centro Naval, que es justamente la Biblioteca del Centro Naval. Ahí no solo están todas las memorias de los ministros de Guerra y Marina, sino que además están los relatos, las conferencias, dadas por la gente que ahora vamos a mencionar, dadas, diríamos, en vivo y en directo, porque volvían de algunas de estas navegaciones o campañas e inmediatamente se organizaba en el Centro Naval alguna conferencia, porque para eso había sido creado, ha sido y sigue siendo
su objetivo fundamental, el centro naval. Ahí podemos ver esto que les estoy mencionando de los franceses, todo el resto también, pero eso está en otra bibliografía. La presencia de los franceses, establecimientos privados, digamos, es poco conocida, pero este asentamiento de franceses duró, pese a la presencia naval argentina, duró casi hasta fines del siglo XIX. Eran asentamientos pequeños, por ejemplo en Isla Leones, donde fundamentalmente se explotaba el guano, la caza de lobos, focas, etc. Esta era la situación. Estamos hablando década del 70. En el 72, en 1872, el presidente Sarmiento compra la primera escuadra de hierro, conocida como la primera escuadra de hierro y vapor, que estaba constituida fundamentalmente por barcos que servían para la navegación y el combate, digamos, en ríos. Yo, no con un afán de enseñar arquitectura naval o algo por el estilo, les quiero mostrar. Esta es una de las bombarderas. Fíjense el cañón que tenían acá en la proa. Ese cañón no giraba, había que maniobrar el buque para tirar un cañonazo de estos. Esto, ¿por qué era así? Y porque era para combatir en el río, no en el mar. Estos eran los monitores, los dos barcos más poderosos si hablamos en el calibre de los cañones. Fíjense el francobordo que tenían. Claro, Sarmiento los había visto cuando era embajador en Estados Unidos. Pero además, ¿por qué compra estos? Porque toda decisión de gobierno, toda decisión hasta nuestra, personal o de familiar, está imbuida de la influencia del contexto. Entonces, si en la época de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, la historia mostraba que desde la independencia, todas las guerras por la independencia, en el ámbito naval me refiero, ¿no? O la necesidad de una armada, de una marina. En la guerra de la independencia, en la guerra contra el Imperio del Brasil, en las guerras civiles, digamos, durante el bloqueo anglo-francés, durante la guerra del Paraguay y hasta la amenaza más importante que era Brasil, porque a Chile le hubiera costado mucho logísticamente llegar hasta Buenos Aires, todo se había desarrollado en el río, ¿no es cierto? Entonces, bueno, defendamos ese contexto que tantos problemas nos ha causado y ahora que estamos institucionalizados, que tenemos un país en desarrollo después de la primera presidencia fundacional, como le dicen algunos, la del general Mitre, y estamos organizados, defendámonos en el río. Eso no quiere decir que es bueno, es malo. Como somos los argentinos, por ahí nos anotamos a favor o nos anotamos en contra, ¿no es cierto? Esto, miren, mi señora estudió en un colegio religioso, en un colegio de monjas en Belgrano, y ella me decía, a mí en historia, jamás, yo creo que ni me hablaron de Sarmiento, ¿me entienden? Y bueno, es otro de los males que tenemos. A veces cuando doy esta conferencia me dicen, bueno, pero vos estás criticando o jerarquizando la importancia de una fuerza sobre la otra, es decir, la Armada sobre el Ejército, pero no es eso, no es eso. ¿Por qué no podemos trabajar, pensar, analizar críticamente, pero en conjunto? Bueno, esta es la Armada, digamos así, de Sarmiento, diseñada perfectamente en función de las necesidades. Pero ya vamos a ver que voy a aparecer una oficina de reclutamiento de la Armada, ¿no? Pero discúlpenme porque además así lo siento. Vamos a ver que la gente que estaba a bordo de esos barcos, que eran para río y que sabían de las limitaciones, desde el mismo año que llegan algunos de esos barcos al país, comienzan a ir al mar. Pero no al mar a adiestrarse, comienzan a ir al mar a estar en situaciones casi bélicas, como ocurrió en 1878, que algo vamos a decir respecto de la famosa expedición del Comodoro Pi. Muy bien, bueno, el otro arma
que es extraordinaria. Yo estando destinado en Inglaterra, tuve oportunidad de ver algunos planos en el astillero Jarrow, donde se construyeron otras más modernas, hasta me facilitaron, me regalaron algunos planos. Estas eran las famosas torpederas de botalón, que lo que hacían era llevar una carga explosiva en el extremo del botalón y adherirla al barco, que para ello, para poder ser un blanco accesible, por supuesto tenía que estar fondeado, ¿no? Muy bien, esto era, y también se compraron, incautaron, incorporaron bastantes barcos a vela para, esto sí, fundamentalmente para navegar en el mar. Y los siguientes barquitos que ya nos van llevando un poco más hacia el sur son los famosos vapores o vaporcitos. Esto, que es una de las extraordinarias acuarelas de Villeri, lo reproduce muy fielmente. Eran barquitos con una tripulación promedio, digamos, de 16, 17 hombres. Estos son los que navegaron el Río Negro. Y después, bueno, más adelante, pero es otro tema, en el Chaco, ¿no? Apoyando al ejército en las exploraciones del Chaco. Estos vaporcitos fueron fundamentales porque, y acá es donde ya empiezan a aparecer temas que dicen, bueno, pero vos decís que, no sé, tienen más importancia la Marina, que, no sé, que el ejército. No, lo que yo quiero decir es que esta es una operación conjunta, una de las tantas operaciones conjuntas que se hacen, como la extraordinaria Expedición Libertador al Perú, del general San Martín, ¿no? Pero que no se conocen, o que se conoce una parte porque se difunde más, y la otra parte se conoce un poco menos porque, obvio, no hay tanto espacio para incluir todo, ¿no? Y esto es lo que tendríamos que hablar nosotros. Estos barquitos, el primero llegó en 1868 a Carmen de Patagones, y desde entonces navegaba con el capitán Seferino Ramírez de comandante, y desde entonces navegaba entre Carmen de Patagones y Choel. La misión que desarrollaba fundamentalmente era hidrográfica y apoyo a pequeños establecimientos costeros que había. Pero para citar un ejemplo, cuando se fundó General Conesa, se fundó transportando fuerzas de ejército por medio de estos vaporcitos. Y en general no se conoce. Acá podemos ver Carmen y Mercedes de Patagones, como les decía, la actual Viedma, la navegación hasta General Conesa. Con estos vaporcitos también, unos cuantos años después, se fundó, que lo pongo para mostrar el otro extremo acá, Junín de los Andes, ¿no? También destino de unidades militares, y se fundó trasladando material bélico y material de construcción y víveres, etcétera, y familias, en una importante cantidad de viajes desde Carmen de Patagones y desde las otras ciudades que de a poco iban naciendo, como acá se ve General Roca, pero también está Chipoleti, que era el Fortín Primera División, etc. Estos vaporcitos, fíjense la capacidad para combatir contra el indio. ¿Quién en realidad terminaba combatiendo contra el indio? La unidad de ejército que iba a bordo y que tenía que desembarcar para poder desarrollar una táctica, digamos, de combate para repeler el ataque. Desde a bordo no se podía hacer. Hay algunas láminas, estas no son acuarelas, excepto que haya alguna, y yo no la conozco, obviamente. Hay algunas láminas de dibujos de Villeri, también de alguno de estos combates. Pero fíjense la importancia de estos vaporcitos, que uno, discúlpenme lo poco académico, no damos un peso por esos barcos y todo lo que han hecho, ¿no? Este es una foto de aquel entonces de la isla Choel, es decir, no había obviamente nada. En 1872, después que el presidente Sarmiento crea la Escuela Naval Militar, la escuela funciona en el vapor General Brown. Esta obviamente es la tapa de la colección
historia de la Escuela Naval. Funda Sarmiento la Escuela Naval, se instala a bordo del vapor General Brown y es destacado hacia el sur por conflictos, que ahora lo voy a desarrollar un poquito más, con Chile, justamente en la desembocadura del río Santa Cruz. El vapor no llega porque lo agarra un temporal muy fuerte frente a Mar del Plata, que casi lo hace naufragar, y debe regresar. Entonces, al año siguiente mandaron otros buques. En 1873, justamente, la goleta Chubut, en la cual navegaba un personaje fantástico y estimo que muy querido en la Patagonia, ¿cuál era? El subteniente Carlos María Moyano. El comandante era el capitán Lawrence, que si bien había nacido en la Argentina, había sido educado e instruido como marino en Estados Unidos. Van a la desembocadura del río Santa Cruz porque ahí ya había un asentamiento de la República de Chile donde funcionaba una oficina de correo. Y nosotros sabemos que si ponemos una oficina de correo, del correo oficial, no de Andriani, bueno, una oficina de correo oficial de un estado, es porque asumo que ese territorio es mío, porque no puedo ir a poner el correo argentino en Montevideo sin permiso. Entonces son actos posesorios, actos que muestran no solo el interés, sino la capacidad de asentarme y de defenderlo. En el año 73 va esta goleta que está en el Museo Naval de la Nación, este modelo. Como les decía, a bordo va el subteniente Valentín Filbert, que llegan en octubre a Santa Cruz, al río Santa Cruz, y en noviembre él desarrolla una expedición con otros marineros en una falúa, digamos en una embarcación menor remontando el Santa Cruz, y descubren el lago Santa Cruz. Él cree haber llegado al lago Viedma, pero en realidad el lago Santa Cruz. Y dejó allí una botella con un escrito y un trozo de pabellón nacional. Por si me olvido más adelante, esa botella, digamos, ese símbolo va a ser encontrado por Moyano unos años después en alguna de sus expediciones. Esto lo hizo un subteniente, es decir, recordemos que Armada y Ejército eran una única fuerza y entonces era el subteniente de Marina o el subteniente del servicio de la Marina. Es decir, un guardia marina actual hizo esta expedición. El asentamiento en la desembocadura del Santa Cruz seguía estando. El capitán Lawrence tenía lo que ahora se llaman reglas de empeñamiento, es decir, una orden por la cual no debía recurrir a la fuerza para desalojarla. Estoy hablando de 1873. Filbert, después de esa, siempre la misma estadía, después de esa expedición al lago argentino, inicia una nueva expedición hacia el actual río Gallegos. No puede llegar porque se le congela una pierna, es evacuado, lo envían a Buenos Aires y afortunadamente se recuperó y llegó a la jerarquía de almirante unos cuantos años después. Como anécdota pintoresca de lo que ocurría en esta zona, les puedo contar que había sido concesionada esta zona también a una familia de origen francés, Roucault, a Ernesto Roucault. Le habían dado también no tantas leguas cuadradas como a Piedrabuena, pero tenía el permiso para establecer una factoría en ese lugar. La familia Roucault hablaba francés, izaba bandera francesa, mantenía costumbres francesas. Ahí les recomiendo un libro que también está en la biblioteca del Centro Naval, que se llama Pequeña Historia Patagónica, que es de Brown Menéndez, y ahí reproduce otro libro de la hija de Roucault, que es el apellido es Roucault de Maillier, donde ella cuenta
estas anécdotas. Y entonces dice, nosotros hablábamos y usábamos pabellón francés. Cuando venían los barcos chilenos, porque de hecho iban muchos buques de guerra, igual que los nuestros, cuando venían los buques chilenos, las planas mayores desembarcaban, tomábamos el té o cenábamos, es muy ameno. Pero por supuesto, como sabíamos que estaba entrando un barco chileno, sacábamos la bandera francesa y poníamos la chilena. Y cuando venían los argentinos hacíamos lo mismo. Es interesante, digamos así, ¿no? Está relatado como un diario personal. En el año 74 esta familia es evacuada por un buque chileno, digamos, son removidos de ese lugar, trasladados a Punta Arenas, por insisto, un buque de la Armada chilena. En ese año 73 se establece una guardia acá en la desembocadura del río Santa Cruz. Una guardia estilo lo que ahora diríamos prefectura, en aquel entonces eran subdelegaciones marítimas, y esto ni siquiera tenía esa envergadura. Era una pequeña guardia con muy poca gente, que después que se fue el buque, por supuesto, hasta como lo podemos ver en películas inglesas o de Estados Unidos, se fueron, murieron, no tenían ningún tipo de apoyo. Esta gente, y además la conducta de ellos fue lamentable. Ese es otro tema. Muy bien, quiere decir que en el 73, ¿no es cierto?, la República Argentina hace un segundo acto posesorio, digamos, oficial. Primero Piedrabuena, ahora ponemos un establecimiento naval, un establecimiento oficial del gobierno argentino en la desembocadura del río Santa Cruz. A partir de 1874 es como que cambia la concepción. Si uno mira todas las memorias del ministerio, las leyes presentadas y demás, vamos a ver que a partir de la presidencia de Avellaneda el mar comienza a aparecer. Y en mi concepción submarinista diría, comienza a salir a superficie. De a poquito lo empezamos a ver el mar en los documentos oficiales argentinos. No los quiero aburrir, les doy un solo dato. Desde que se aprobó la Constitución Nacional hasta que asume Avellaneda, se habían aprobado 653 leyes, de las cuales solamente 3 tenían que ver con la Patagonia. Una era la ley 215 de Mitre, que establecía o disponía el traslado de la frontera sur, palabras textuales, al margen del Río Negro, ¿no? Al margen izquierdo del Río Negro, que no pudo concretarse por la guerra del Paraguay. Y las otras 2, una tiene que ver con la prohibición de la explotación de guano y otra tiene que ver con lo que mencionamos más de una vez de don Luis Piedrabuena. En el 74 con Avellaneda comienza a cambiar de a poco. ¿Qué cosas ocurren? Bueno, lo que les comenté, adelanté, de la concesión a esta familia francesa, y como ustedes saben, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, el ministro de Guerra era Adolfo Alsina. Adolfo Alsina, lo que hace a la protección contra los ataques de los malones, la defensa, había adoptado lo que sería en términos actuales una hipótesis de conflicto defensiva-defensiva, una opción estratégica defensiva, y logró los recursos y que fuera aprobado la construcción de la famosa Zanja de Alsina, o Zanja Nacional también en algunos documentos dice así. Pero Adolfo Alsina fallece y asume el general Roca como ministro de Guerra y Marina. Y ahí podemos ver cómo la persona de un decisor, y el general Roca cambia esa concepción defensiva total a una ofensiva, digamos. Vamos a buscar los territorios. Y así como desarrolla la campaña al desierto, también vamos a ver que desarrolla
ya no es su campaña en el sentido que va él, pero desarrolla toda una concepción que incluye los espacios patagónicos, pero los espacios patagónicos vía marítima. Entrando, o sin querer entrar, digamos, realmente así en la confrontación que a algunos les encanta armar esta, de por qué está con la Marina y entonces el ejército lo hizo mal. No, de ninguna manera. Pero fíjense que, para citar una de las obras del general Grandinetti, historiador, ¿no? También del ejército argentino, el general Grandinetti dice que esta campaña al desierto lo que hizo fue abrir las puertas a la integración de la Patagonia. Las palabras textuales son las puertas a la Patagonia Argentina actual. Yo me permitiría decirle al señor general que concuerdo plenamente, pero que la puerta todavía no estaba totalmente abierta, que se terminó de abrir alguna década después y se terminó de abrir vía marítima. A veces, para darle un poco de bronca, pero tengo grandes amigos y soy miembro llegó hasta el Río Negro, donde verde, lindo el valle. Los tipos que lidiaron con la Patagonia que Darwin describió como tierra maldita, iban en barco. Fueran quien fueran, yo no digo marinos de guerra, porque hay muchos colonos, perdón, hay muchos colonos que fueron en barcos mercantes. Y esa campaña se inmortalizó, la del general Roca, a través de este famoso cuadro de Blanes, donde aquí a la derecha nuestra, o a la izquierda del cuadro, vemos la reproducción de la tripulación del vapor Triunfo que había llegado a Choel el día. Ustedes saben que el general Roca, digamos así, no sé si decir programó, organizó, ¿no? Proyectó la llegada a la isla Choel para que coincidiera con el 25 de mayo. La gente del vapor Triunfo, que ya estaba navegando por el río, salió de Carmen de Patagones, llegó a la isla 3 días antes, y bueno, parece que en los barcos de aquel entonces no se ensuciaban, ¿no? Están sumamente elegantes. En este famoso cuadro, los que saben algo de historia naval o han visto este cuadro, no solo está la plana mayor, hay algunos cadetes y además está el capitán del ejército al servicio de la Marina, Ramón Falcón, que después va a ser el oficial de la Policía Federal y cuyo nombre va a tener durante décadas y décadas la Escuela de Oficiales de la Policía Federal Argentina. Que yo también, haciendo broma cuando doy clase, cuando tengo alumnos de la Policía Federal, y les digo, Falcón fue tan bueno porque lo instruimos nosotros. El ejército nos los mandó a la Marina como jefe de la compañía de cadetes, porque estaba embarcada en la Escuela Naval, y nosotros lo terminamos de perfeccionar. Muy bien, esa campaña, bueno, se dirigió, por supuesto, esa primera parte hasta Choel. Van a seguir más hacia arriba en sucesivas campañas de navegación, como les decía antes, llevando unidades de ejército y civiles y pertrechos para establecer fortines y poblaciones. Esta es una reproducción de época del fortín Primera División, que después va a ser la ciudad de Chipolete. Esa primera navegación fue sucedida por varias otras en diferentes años, con diferentes suertes, porque la concepción estratégica que tenía el gobierno, insisto, a partir de Avellaneda y que después se consolidó, era tratar de encontrar una salida
por vía fluvial, alguna vía que nos permitiera cruzar a Chile y cruzar al Pacífico y poder intercambiar mercancías, poder mantener una relación más fluida con Chile desde el punto de vista comercial. Ese era el objetivo. Estos son los vaporcitos navegando por ese entonces. Observarán acá atrás una embarcación menor. Y bueno, todo esto pudo avanzar, pudo realizarse, como les decía, en sucesivos intentos, con frecuentes ataques de indios, con las dificultades hidrográficas del lugar, muchas veces, igual que ocurrió con la llegada de Guerrico a la isla Choel y Choel junto con el general Roca, lo que se hacía era, porque a lo mejor no se podía propulsar porque el río estaba muy bajo, se navegaba a la sirga. ¿Qué era esto? Como la gran mayoría de ustedes saben, era pasar amarras a tierra y que los tripulantes fueran caminando, arrastrando el buque, el vaporcito, a través de sus amarras. Todo esto fue haciéndose hasta que la última etapa fue en 1883, con la llegada de Eduardo O'Connor al lago Nahuel Huapi. No es que descubrió el lago, sino que se pudo llegar navegando porque se tenía, insisto, la obsesión de lograr alguna vía de comunicación de este tipo con la República de Chile. Creo que ustedes saben, bueno, esta es una de las tantas reproducciones, ¿cómo se dice? Bueno, dibujos, digamos así, de Villeri, en el que reproduce la entrada de Modesta Victoria, que era lo que nosotros llamamos ballenera, digamos, una embarcación menor a vela, que pertenecía al vapor en el que él venía de comandante, que lo tuvo que dejar, si no me equivoco, era en Coyoncurá, y entró navegando con esta Modesta Victoria, que la bautizó en ese momento Modesta Victoria, Victoria por el éxito en la operación, y Modesta se ve que era un hombre muy enamorado, porque Modesta era la novia. Como para una novela. La novia se llamaba Modesta y después se va a casar con ella en 1885. Estos relatos los uso cuando la conversación no es tan profesional. Muy bien. Por ahí se le mezclan las fechas, pues les dije del 83 y esta es una ley del 75, pero es para mantener una continuidad en cada uno de los relatos de los sucesos. En 1875, fíjense que lo que yo les decía antes, se sanciona una ley por la cual se incentiva la navegación en las costas patagónicas. Insisto, gobierno del presidente Avellaneda. Ley presentada por el presidente de la Nación, a través de no sé cómo se llama ahora, a través de un mensaje presidencial. Es decir, el proyecto de ley iba con un mensaje en el cual el presidente decía por qué quería o por qué proponía esa ley. Y esta ley, ya les digo, establece una un fomento, una subvención a las comunicaciones marítimas de la costa patagónica. Aquí, que como muchas veces ocurre, no aparece ningún interesado privado. Muy bien. En 1878, estamos saltando más. Crea la gobernación militar de la Patagonia y el primer gobernador es el coronel Álvaro Barros, con asiento en Carmen de Patagones. Octubre. ¿Quién era el presidente? Avellaneda. ¿Quién era el ministro de Guerra? Roca. Se establece, ya les digo, en octubre el gobierno militar de la Patagonia, que incluía La Pampa, Río Negro, hasta Tierra del Fuego. Y en noviembre, un mes después, en realidad es un poquito menos de un mes, si contamos los días también, de ese año se organiza definitivamente la subdelegación marítima de Santa Cruz. Quiere decir que en el 78,
digamos, no solo tenemos ya aquel asentamiento original del 73 y 74, sino que además tenemos formalmente un destino naval, una subdelegación marítima, ahí en Santa Cruz. Cada una de estas cosas que que he ido comentando generaba una reacción, por supuesto, en el gobierno chileno. Y yo en la difusión creo que lo pusimos, en la difusión de esta charla, de esta reunión, hice mención al cuerpo diplomático. ¿Por qué? Porque, y en particular en el año 78, como les decía, cada una de estas decisiones estratégicas del gobierno argentino venía en la contraofensiva, por decir así, de la República de Chile. O al revés, la República de Chile ponía una oficina de correo en Santa Cruz, enseguida iba, o va a ir la expedición Pi, o va a ir, o fue en el año 73, Chubut con el capitán Lawrence y demás. Pero en el medio, nosotros mostramos esos hechos. En el medio, no es en el medio, sino entrelazado con todo eso, está un excelente ejercicio del cuerpo diplomático, que a cada escalada del conflicto se reúnen los diplomáticos y buscan la forma de desescalar el conflicto. Por supuesto presentan las quejas, y las quejas duras, ¿no es cierto? Porque así corresponde, de las dos partes. Pero siempre aparece algo, y yo creo que este es el origen por el cual afortunadamente nunca hubo un conflicto armado entre Argentina y Chile, porque el espíritu de ambas naciones o de ambos estados ha sido siempre, como diríamos poco académicamente, ¿no? Torearnos o chumbarnos, pero no llegar a mordernos o a pegarnos en una gran magnitud, ¿no? Por eso quiero mencionar la gestión de nuestro cuerpo diplomático. Y por la duda que me olvide, aunque ya se viene, cuando se produce la escalada de fines del año 78, con las dos escuadras zarpando para ir al combate, se reúnen en Chile el ministro de Defensa, o lo que ahora diríamos ministro de Defensa, que de casualidad se llamaba Cornelio Saavedra, y nuestro diplomático, digamos así, ministro plenipotenciario enviado a Chile, Zarratea. Y más o menos, para traducirlo en alguna forma coloquial, dicen, algo tenemos que escribir y decidir porque las dos escuadras van a combatir. Pensemos, estamos sin telégrafo, perdón, sin radiotelégrafo. ¿Cómo hacemos para parar las escuadras? Bueno, para eso existían los barcos más chiquitos, más rápidos, ¿no? Pero no era tan fácil ni era seguro. La escuadra argentina la paran, por decir así, cuando llega a Santa Cruz, y la que venía de Chile, cuando hace carbón en Lota, ahí consiguen frenarle que el conflicto no escale. Pero fíjense, insisto, octubre del 78, Gobernación Militar de la Patagonia, noviembre del 78, Santa Cruz. Cabe mencionar también que al año siguiente, en 1879, por decreto se crean las delegaciones, las subdelegaciones marítimas de Puerto Deseado y Río Gallegos, en 1879. No se materializan, no se concretan, no se establece nada. No encontré nada escrito. Mi teoría, que es bastante discutible, obviamente, es que la campaña del general Roca al desierto se desarrolló desde fines del 78 hasta mayo del 79. Después no hubo, y en el 79 también vienen se firman los decretos para crear estos organismos oficiales en la Patagonia. ¿Y por qué no se lleva a cabo esto? ¿Y por qué no hay otra campaña militar terrestre de envergadura a partir del 79 y recién habrá una campaña importante en 1881 con el general Vinten y otros generales, por supuesto? Mi teoría es que en lugar de, como se dice,
como hay un paradigma histórico, que dice que Argentina aprovechó la guerra del Pacífico de Chile con Perú y Bolivia para desarrollar toda esta maniobra, yo lo veo diferente. Sería interesante si estuviéramos juntos en el Yacht Club y tomando algo, podríamos charlar varias horas. Yo lo veo diferente, yo lo veo como un buen gesto de la Argentina, en el hecho de decir, la guerra empezó, del Pacífico empezó con la invasión, si no me equivoco, creo que es de Antofagasta, en febrero del 79. La campaña hasta el Río Negro, si bien termina en mayo, ya estaba la ley 947 aprobada en el año 78, las fuerzas organizadas, adiestradas, y bueno, la campaña se largó, simultáneamente con el inicio de la guerra en Chile, pero no es que se inició después. Y es más, yo le diría, se paró todo, pero esto es una visión a lo mejor optimista, como uno la quiera calificar. Yo creo que Argentina paró todo hasta que se dirimiera ese conflicto. La más adelante, la tenía para mostrárselas más adelante, pero lo adelanto. Para mí, la Argentina no continuó con estas operaciones hasta 1881. Lo único que hizo, y fue en el 78, ¿no? Después del 79, de empezada la Guerra del Pacífico, fue la creación de la Gobernación Militar de la Patagonia y la Subdelegación Marítima de Santa Cruz. Todos los otros actos que se ven, por lo menos en los documentos oficiales, son posteriores, son a partir de 1881 o posteriores, cuando se firma el Tratado de Límites. ¿Cuándo se firma el Tratado de Límites? En 1881. La guerra en ese momento nada más que Perú y Chile había terminado, sí, había terminado bélicamente. Chile había conquistado Lima, ¿no? El Tratado de Paz, digamos, viene unos años después. Por eso yo no adhiero a la teoría de Argentina se aprovechó de esta circunstancia para apropiarse de terrenos o convertir en favorable territorio, convertir en favorable una situación que le era desfavorable, con otro aditamento más militar, más naval, que es hasta ese entonces Argentina no tenía ninguna experiencia, bueno, en las últimas décadas, no tenía ninguna experiencia en combate, mientras que la Armada chilena, ¿no es cierto?, tenía mucha experiencia en combate, tenía unos cuantos triunfos y además había ganado la guerra. Entonces, esa es una ventaja notable para uno de los dos contrincantes, ¿no? Es decir, hay uno muy adestrado, entusiasmado, con espíritu, cargado de gloria, y otro que nunca entró en combate, que no tiene el mismo espíritu, así que yo creo que el riesgo era mucho más grande para Argentina que para Chile. Pero este es otro tema. Lo cierto es que en el 79 se crean estas dos subdelegaciones marítimas, y no se implementan hasta el año 83, creo que es 83-84. Son subdelegaciones marítimas, de las cuales después van a ser Puerto Deseado. Acá me falta dibujar una en Puerto San Julián, que en realidad tiene unos años después, y no es una subdelegación marítima, sino que es una dependencia de la subdelegación marítima de Puerto Deseado, de Río Gallegos, y a partir de esas subdelegaciones se comienzan a generar, comienzan a hacer ciudades. ¿Cuál era la concepción estratégica, la idea del gobierno de Avellaneda y después de Roca? Crear estas subdelegaciones, o digamos estos focos incipientes, para desde ahí desarrollar incursiones hacia el interior de la Patagonia, incursiones de desarrollo, ¿no? Colonias agrícolas, ganaderas, etcétera, para poder poblar la Patagonia. Y si esto lo podríamos demorar mucho más de lo que me estoy extendiendo, pero si uno observa cómo eran los ferrocarriles argentinos, los ferrocarriles en la zona, todos nacen en un puerto, digamos así,
y van paralelo a un paralelo, van tierra adentro. También lo podemos ver desde el punto militar y decir, bueno, no convenía que hubiera una red ferroviaria porque si había una guerra el enemigo podía subirse a esa red ferroviaria e ir hacia Buenos Aires. Son interpretaciones. Muy bien. Acá se dan una serie de expediciones, como están viendo todos estos dibujitos, originados en las diferentes ciudades. Varias de ellas de la mano de Carlos María Moyano, otras del capitán Villarino, que también navegó bastante por la zona, y hay unas conferencias muy interesantes de él reflejadas en el boletín del Centro Naval, en particular los del año 1883-1884. Bueno, este tema es lo que yo les comentaba sobre mi opinión sobre el Tratado de Límites. Fíjense que todo esto que se hizo desde el mar se centran hasta en un sitio de internet famoso al que recurren todo el mundo, todos los alumnos también. Como es Wikipedia, y buscan Río Gallegos, San Julián, Deseado, estas ciudades que estamos hablando y que nacieron desde el mar, figuran las fechas de fundación. Cuando se fundó, obviamente es correcto, cuando se fundó la ciudad desde el punto de vista gobierno, ¿no? A través del instrumento que corresponda. Pero, por ejemplo, la ciudad de San Julián, donde nació mi hermano, como para ratificar lo que decía al principio de los años que pasamos en la Patagonia, fue fundada en 1901, pero no hay ningún antecedente, y lo mismo con otras ciudades. El que más figura, por supuesto, obviamente, porque es trascendente y después va a ser gobernador de la provincia de Santa Cruz, es el capitán Carlos María Moyano. Pero lo incipiente de estas, no los incipientes, cómo actuaron de origen, de germen, de embrión, de nuevos desarrollos, nuevas ciudades, estas subdelegaciones marítimas, asentamientos navales un tanto rudimentarios, no se dice prácticamente en ningún lugar. A esto me faltaría agregar, por supuesto, porque lo podríamos seguir desarrollando mucho tiempo más, ir un poco más al sur e incluir Tierra del Fuego, ¿no? Tierra del Fuego, bueno, ahí ya es un poco más claro, pues una isla y jurisdicción naval. Pero Tierra del Fuego también fue explorada, no solo en las costas, sino en el interior, por navales. Y cuando yo digo navales, marinos, obviamente no son ellos solos, también iban funcionarios civiles, como Ramón Lista, por ejemplo, ¿no? Pero lo que pasa es que, como dije en la introducción, yo quiero resaltar el rol de la Armada, del mar y de la Marina, de lo marítimo en general. Y Ushuaia, creo que todos sabemos, fue fundada por el Comodoro Lacerre en 1884, pero cuando uno revisa los papeles oficiales, previos a la zarpada de Lacerre, a Lacerre le dan la orden de fundar una subdelegación también marítima. Es decir, él lleva lleva tripulantes marinos para que establezcan una subdelegación tal cual Río Gallegos y las otras. Lo notable es que en los papeles, a mí siempre me llamó la atención, en esos documentos yo digo, pero él va a fundar, según los papeles, insisto, los documentos, con más respeto, él va a fundar o a establecer una subdelegación marítima. Pero lleva planos en los que está hasta trazado la ubicación, el tamaño y demás del cementerio, por ejemplo. Entonces, y ahí viene una interacción muy linda y muy rica, que hay varios libros sobre ese tema, algunos escritos hasta por el mismo Bridge, aunque le aclaro que valen una fortuna ahora,
Thomas Bridge, el reverendo, que estaba establecido ahí desde 1869, con una misión anglicana. Cuando llega Lasserre, para hacerla corta porque es una anécdota bastante conocida, cuando llega el comodoro Lasserre y su gente, después de haber establecido el faro Año Nuevo, en San Juan de Salvamento. Después de haber instalado el faro, van a la bahía de Ushuaia, se encuentran con la misión anglicana y fíjense que tenía 300 indios, onas y chamanes. Fíjense que Lasserre decide establecer la subdelegación marítima, ¿no es cierto? Hay una medida que pone, yo no me acuerdo ahora el equivalente a cuántos metros o kilómetros, de esa subdelegación o de ese asentamiento respecto de los indios, de la misión. ¿Por qué? Porque no quería que este establecimiento influenciara malamente, si es que existe la palabra, a los religiosos y a los indígenas que estaban siendo evangelizados en la religión anglicana ahí en ese lugar. Es más, el diario La Prensa, 2 o 3 días después del anuncio de la fundación de lo que va a ser Ushuaia, es muy duro con la gente que se establece ahí, digamos, con los que iban en los buques, que como sabemos era muy difícil obtener tripulantes y había que conseguirlos de alguna manera para nuestros buques, igual que en todas las marinas del mundo. Y entonces habla de recua de atorrantes tomados de los caños de la ciudad, que fueron llevados para establecer la ciudad, para establecer la subdelegación marítima. Poco se va a conseguir con esta gente. Durísimo el comentario del diario La Prensa. También puede ser encontrado en el Archivo General de la Nación y en el archivo en la Biblioteca del Congreso. Muy bien. En 1892, siendo presidente Carlos Pellegrini, en su memoria anual, digamos, al Congreso, después que ha ocurrido todo esto que vimos, y una vez que, porque a partir de esta época es cuando el conflicto con Chile comienza a escalar, pero ya no escala por la Patagonia, sino por el trazado de límites. Toda la secuencia de nuestros diplomáticos hizo que la República de Chile, cada vez a lo largo de esta historia que acabamos de ver, Chile reclamara un territorio que cada vez estaba más al sur. Al principio era toda la Patagonia, después se circunscribió al sur del río Santa Cruz, y después del Tratado de 1881 las diferencias vinieron como consecuencia del Tratado de Límites. Y ahí es donde, digamos, donde yo creo que cambia el paradigma. Para mí, entre 1874 y 1892, los dos países hicieron enormes esfuerzos para no ir al combate. Y si analizamos la constitución, la conformación de las dos armadas, ninguna tenía una capacidad para proyectar su poder naval del otro lado, al otro océano, y permanecer en combate. Yo no me acuerdo si en el libro, pero en mi tesis doctoral lo puse, tracé las derrotas posibles, y por ejemplo, el crucero 25 de Mayo podía llegar de Buenos Aires frente a Valparaíso, pero estar muy poquitos días sin reabastecimiento, obviamente, porque la costa era chilena. En cambio, lo mismo con Chile, no podían llegar hasta Buenos Aires los barcos sin reabastecimiento, que necesitaban carbón. En cambio, a partir de 1892, ambas armadas comienzan a incorporar barcos carboneros que sí ya le dan la capacidad de proyección del poder y la situación estratégica, digamos. El conflicto comienza a escalar y hay vientos de guerra, como se titula un libro escrito por el capitán Gianolo Otamendi, pero referido a 1978. En el 92, ya digo, Pellegrini dice: nuestras costas, antes desamparadas, concuerdo plenamente, se colocan ya en condiciones exigidas por nuestros progresos.
hasta ahí cambio, hasta ahí acepto. Después me parece que no quiero hablar del espacio territorial, pero desde el espacio marítimo no estuvo nunca en condiciones exigidas por nuestros progresos. Pero, en definitiva, todo esto, todo este cuento que les vengo haciendo hizo que este mapa de 1862, habiendo pasado por este otro con las posesiones, terminara en lo que ahora es nuestra querida República Argentina. He dicho, muchas gracias. Despiértense. Disculpen lo pesado, pero he intentado sintetizar todo demasiado, en muy poco tiempo. Y si consigo generar cierta inquietud, al menos en los más jóvenes como en María Mercedes, será muy bienvenido y habrá valido la pena todo esto. No sé cómo siguen nuestros anfitriones. Muchas gracias, Jorge. Me parece que Juan está sin internet, pero sí. Interesantísima la charla y todos te hemos seguido hasta ahora, digamos. Tuvimos un pico de 120 y somos 118. Algunos se tuvieron que ir a comer porque la señora le dijo, vení ahora. Pero... ¿Vení ahora a cocinar? Vení, sí, dale. O no comés, o te sentás o no comés. Pero bueno, desde ya te agradezco mucho. No sé si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta. Lo escuchamos. Yo quisiera decirle a Jorge que dos cosas muy interesantes de su charla y decirle, por ejemplo, que Álvaro Barros, el primer gobernador de la Patagonia, era nieto de don Pedro Andrés García, que fue uno de los pioneros de la conquista del territorio argentino, sobre todo en su primera expedición a Salinas Grandes. Y hay un artículo interesantísimo de Pedro Navarro Floria, que vos lo has mencionado, que se llama Formar patria a hombres que no la tienen, Pedro Andrés García entre la frontera colonial y la política de conquista. Es muy interesante cómo fue rotando entre el deseo de un grupo que era imponerle al indio por la fuerza y la opinión de Pedro Andrés García de lograr alianzas para ir avanzando sobre los territorios. Y después me encantaría mencionarte otra cosa que es, como después de haber estado casi 30 años en parques nacionales, muy vinculado al sur, que me encantaría mencionar a dos marinos, a Marcelo O'Connor y a Vicente Estanislao Montes, ese insigne almirante que fueron los que descubrieron el lago Fagnano en 1901. Son dos cosas que se me ocurrieron recordarte a lo largo, porque ahí tenés una acción de la Marina que yo la he vivido mucho en el sur. En esa época, O'Connor y con el padre Fagnano y el almirante Montes, después almirante, en ese momento era teniente. Sí, el equivalente a fragata era Montes en ese momento. Sí. Eso era lo más como un complemento de tu charla muy interesante. Gracias, Manuel. Yo no mencioné algo también, insisto, para no extenderme. Entre las exploraciones que hace el capitán Villarino y que insisto están reflejadas en los extraordinarios boletines del Centro Naval, figura una navegación donde va a Isla Leones, pero ya es el segundo que va a esa zona, ¿no? Pues estaban patrullando. En Isla Leones se encuentra a los franceses que mencioné al iniciar la charla. Y después va a Deseado, al incipiente puerto Deseado. Allí intenta remontar el río Deseado, pero tiene problemas de enfermedad, de salud, con algunos de los que iban en la embarcación menor. Y tiene que regresar sin poder llegar a la naciente. Lo interesante de ahí es que pocos kilómetros, porque estamos en un río, digamos, que sale de Deseado y comienza a remontar el río, se encuentra con
bueno, se encuentra con indios tehuelches, que piden lo que ahora diríamos asilo o protección. Piden permiso para establecerse en las afueras de Puerto Deseado para tener defensa, porque aún pese a haberse desarrollado la campaña al desierto y haberla prácticamente culminado 2 años antes, ellos manifiestan, y así está en el informe oficial de Villarino, manifiestan que las tribus manzaneras los persiguen y los matan y se llevan prisioneros para combatir contra el blanco. Y yo, digamos, siempre digo que, bueno, y se establecen, lo autorizan a establecerse en las afueras de Deseado y comienzan a interactuar y llegan a una suerte de acuerdo de defensa mutua. Yo digo, es una de las primeras, por lo menos bien en territorio patagónico, es una de las primeras, de los primeros asentamientos en común entre, digamos, como se dice ahora, pueblos originarios y habitantes o residentes de la República Argentina, ¿no? Pero a lo que iba, lo que me llamó la atención son los relatos, las explicaciones de estas que eran 46 toldos, como definían ellos, ¿no? Este grupo de familia que podríamos pensar del orden de las 200 personas, cómo están escapando de otro grupo de indios más agresivos, ¿no? Lo menciono así al pasar porque es un tema que desde hace algunos años también está, no quiero decir de moda, pero ocupa muchos espacios y genera posiciones, para mi gusto, demasiado encontradas. Pueden ser encontradas, pero no tanto, según mi gusto. Buenas Quería hacerme noches, una pregunta. capitán. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Sandra, adelante. Buenas noches, capitán Vergallo. Muy interesante la charla. Y Gracias. como bióloga, quería preguntarle alguna cosita. En las tripulaciones de esos barcos, ¿eran todos marinos? ¿Llevaban algún dibujante acerca con respecto a la flora, a la fauna, al paisaje, a las limitaciones? Es una pregunta. Según cómo se organizara la expedición, digamos así, ¿cuál era el objetivo de la expedición? A lo mejor era una expedición netamente militar, de control del espacio marítimo y de las costas, y a lo mejor había a bordo alguien con capacidad de dibujo, la verdad que no lo sé. Pero también había expediciones científicas, donde sí iba gente que describía, que dibujaba y hasta hacía cálculos, como la famosa expedición Bove de 1882, ¿no? y alguna otra. Porque estoy en un trabajo y algo había leído poquito, pero justamente de roca y cosas así que me interesaba el tema. Por eso le preguntaba. Muchas gracias. No, por favor, Sandra. Y que ahora que dijiste roca se me van conectando algunas neuronas, pero no lo quiero extender demasiado. Fíjense que uno de los presidentes, y no me gusta jugarme demasiado porque no estoy seguro, pero con toda seguridad que es uno de los que más hizo por el siglo XIX, principio del XX, hasta la aparición de García Mansilla, de Domecq García, etcétera, que más hizo por la Armada y los espacios marítimos fue el general Roca, como ministro, como presidente, en su segunda presidencia. Sin embargo, ningún buque de la Armada, el señor Comodoro, doctor de Marco, me corregirá o aportará conocimiento, no he encontrado ningún buque de la Armada que se haya llamado General Roca, u otro establecimiento afín con el mar, porque no solo por la Armada, en realidad lo que acabamos de ver es todo lo que hizo Roca por los espacios patagónicos, pero el mar también, incluyéndolo dentro de esos intereses, ¿no? Quería hacer una pregunta, Jorge. No mencionó específicamente mucho sobre el tema de la población autóctona, y como es de actualidad, una de las preguntas que me hago es si realmente existían los mapuches en aquella época ocupando nuestro territorio. Como no lo mencionó, y siendo un tema actual, quería saber cuál era su opinión de acuerdo con sus registros.
Bueno, exactamente, Charlie, es simplemente una opinión porque yo no lo he investigado. Pero de lo bastante que he leído en relación a la actividad en el llamado desierto, es decir, en Río Negro, en definitiva, vinculada con la utilización de buques y vaporcitos y asociados con las campañas terrestres, los pueblos autóctonos, las tribus, estaban bastante divididas. Yo no he investigado divididas y combatían para un lado y para el otro. No, tampoco quise entrar, también hay fotos, ¿no es cierto? No dibujos, fotos de familias indígenas vestidas a la occidental y más, y no lo quise poner porque es un tema de bastante discusión. En algunos de esos documentos del Ministerio de Guerra y Marina habla de la necesidad o fija como alguno de los objetivos de incorporar, de recurrir a las poblaciones lugareñas para que ellos mismos sean una suerte de difusión, digamos así, de instrumento de incorporación de las otras tribus a ese nuevo modo de vida. Cosa que yo en lo particular creo que es un tema a lo largo de toda la historia muy difícil, porque es como decir, bueno, vamos a invadir Afganistán y los vamos a convencer de las bondades del libre mercado y de la cultura occidental, y no es así, nos va a costar. Y yo creo que en este tema de los pueblos autóctonos, originarios, etcétera, también fue así, pero es un tema difícil para discutir, excepto que uno esté realmente en un grupo reducido de gente que no tenga otros objetivos que no sean los académicos. Es un tema muy largo. Para alguien que use tecnología actual, porque esta pandemia me ha servido para aprender muchas cosas, he escuchado algunos podcasts de historia argentina, y cuando uno escucha esos podcasts vinculadas con la campaña del desierto, presentada con una gran erudición, capacidad de exposición y demás, a veces esos mismos que están criticando, teniendo una postura desfavorable sobre la campaña del desierto, terminan dando datos que en realidad muestran, que no fue tan fácil ni para el ejército ni tan fácil para los aborígenes, que no era mañana vamos a matar indios. Pero es un tema muy difícil, Bueno, señores, Jorge, tendríamos todo para seguir adelante, pero nuestro tope son las 9 de la noche, si no nos tiran abajo de la mesa a todos. Muchísimas gracias, brillante tu exposición. Creo que por ahí, si hacemos una encuesta, van a pedir que hagas una segunda parte otro día, así que no lo voy a hacer por las dudas, por tu integridad. No, pero es que además soy capaz de contar otra historia, es como esto de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, si no te gustan tengo otros. Por eso, muchísimas gracias. Como siempre, hacemos nuestra costumbre, vamos a brindar primero, y siempre brindamos por los amigos que ya no están, los que están y no vinieron, por la Fragata Libertad, por nuestra querida patria y por la salud y la aventura personal de todos nosotros. Salud. Salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y dentro de 15 días nos volvemos a ver. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Salud, señor. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias. Gracias.
Gracias, Vergallo. Muy buena la charla. Gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, señor. Excelente la conferencia, le agradezco mucho. Fuerte abrazo. Me salió el video. Muchas Muy buena gracias, exposición. Jorge, muy buena, Los muy felicito, un abrazo. Gracias. Bueno, si nos quieren seguir en nuestro canal de YouTube, pueden escuchar mañana va a estar subida esta charla y todas las anteriores. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta, una última pregunta que me quedó picando? En algún momento de la charla comentabas que en los barcos, estos que iban en estos ríos, bueno, tocaban fondo y tenían que con cabos de cada orilla ir arrastrándolos. Yo me imagino que yo si quisiera hacer eso me parece como una cosa como imposible. ¿Cómo era esa maniobra? Pero vos sos marino, sos de la Bermuda, no, por eso no podés, nosotros sí. No, a ver, porque era una costumbre, había tirá de la soga o algo te va a pasar. Claro, El informe oficial del arribo de esta tripulación a la isla Choel realmente es muy interesante cuando describe su estado, su vestimenta, y además porque sigue pasando lo mismo, o por lo menos hasta hace 20 años cuando me fui retirado, casi 20. ¿Qué problema le pasa a este vapor? ¿Por qué tienen que seguir a la Sirga? En este caso entré no a las 8, Sergio. Llegué Llegué jugadísimo a casa y como llegué me sentí y empecé a Estoy mirar. viendo a una profesora de inglés de primer nivel, de apellido Casada Martigarro. Aprovecho la oportunidad para saludarte y mandarte un beso enorme a vos y a Cristina. No quería interrumpirte. Gracias, Trinity. El informe muestra claramente cómo llegaron esa gente, que no tiene nada que ver con cómo están pintados en el cuadro de Blanes, y así habrán llegado, me imagino, la gente de ejército. Pero, ¿cuál fue el problema? En este caso, logístico. ¿Qué pasó? Se quedaron sin carbón. Quien tenía que proveer de carbón lo mandó tarde, o con toda seguridad en términos actuales la licitación se habrá caído, o la estampilla de no sé dónde no se tenía. Entonces usaron leña obtenida ahí de los lugares hasta que se acabó la leña o no la pudieron prender más y se lo llevaron a la Sirga al vapor. Es una maniobra de aquella. Es muy interesante leer el libro del capitán de navío Enrique, si no me equivoco, González Doncín, La Armada en la Conquista del Desierto. Ahí en algunas páginas accesibles y con un estilo muy rico, muy amigable, está contado mucho más de los que yo les conté acá, pero con detalles. Y bueno. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno. Capitán Vergallo, lo molesto con una consulta. Cuando hablaba del Tratado de Roca, Roca había enviado a Domecq García en la construcción de algunos acorazados, o han empezado a construir los acorazados en Italia, y a raíz, no sé si previo o posterior, pero a raíz del tratado, se terminaron vendiendo al Japón. En 1904 creo que fue... Bueno, pero no es el Tratado vendidos. de Roca de 1881 el que estábamos hablando acá, es de los Pactos de Mayo. Claro. Cuando se empezaron a construir los primeros acorazados, que creo que uno era el San Martín, que llegaron a la Argentina, la fuerza, la armada en ese momento se empezó a armar para lo que iba a ser el posible conflicto bélico. Entonces, después se desprendió de los sucesivos acorazados que había mandado o que iban a construirse. Sí, perdón. No, te escucho, perdóname, que la Mari termina. No, yo quería para entenderlo a Roca, porque la verdad que Roca es un personaje tan particular. Cuando fue presidente mandó a Domecq García con posterioridad al tratado, pero previamente empezó a armar a la Armada.
Entonces, esa disfunción en el pensar es lo que me intriga. Desprenderse de acorazados y previamente haberse armado. Es que por ahí no fui claro, hay una pequeña confusión. Yo hablé del Tratado de 1881, ¿no? Sí. El Tratado de Límites, recién se cambia, digamos, después en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. La historia de los acorazados con la guerra ruso-japonesa es producto de los pactos de Mayo de 1902. 1904. Y 1904. Los pactos de 1902, la guerra ruso-japonesa en 1904-1905, la famosa batalla de Tsushima, donde participa Domecq García embarcado en uno de los acorazados, y Moneta en uno de los acorazados japoneses, y Moneta, que después va a ser almirante, del lado ruso, pero si no me equivoco, Moneta no llegó a embarcar. Situación de esto del embarque que no estaba permitido, pero es otra historia. Los barcos no llegaron nunca a la Argentina, no. Los barcos fueron vendidos. Y yo no soy un especialista en ese tema, fueron transferidos con la intermediación del astillero que los estaba construyendo a la Armada Imperial Japonesa directamente. Y fíjate, Estela Maris, que esto es tan importante para ellos que una anécdota del Centro Naval. En el 2005, yo estaba en el Centro Naval, en el Instituto de Publicaciones Navales, y el presidente del Centro Naval, en ese momento el almirante Abriata, me dijo: mire, Vergallo, dentro de unos meses vienen los japoneses a visitar el Centro Naval por... Sigamos. ¿Me escuchan? Sí. Vienen japoneses a visitar el Centro Naval y me están hablando de una foto del almirante Toho que le donaron al Centro Naval como consecuencia en agradecimiento por la cesión de los acorazados. ¿Te imaginás la historia para encontrar el cuadro ese? ¿Dónde está el cuadro de 1905? Pues no era un cuadro muy lindo, la verdad, con todo respeto. Es un tema de gusto, nada más. Bueno, como siempre hay, no sé en el resto de las instituciones, pero en la Marina siempre está el suboficial del pañol que sabe que en la última estantería está el tornillo. No sé. Bueno, acá el intendente de la sede central, un suboficial también de muchos años ahí, dijo: yo tengo visto un cuadro de un japonés que no sé qué dice porque está en japonés, guardado en el altillo. Y conseguimos el cuadro, lo colgamos en el despacho del presidente y entraron los japoneses a saludar. Y querían los libros de Domecq García, querían un libro que publicamos también en el Instituto de Publicaciones Navales, se llama Recuerdos de un Marino, que fue escrito justamente por Moneta, ¿no? Pero es toda su vida de marino. Pero... yendo concretamente a tu pregunta, son dos cosas distintas, en el sentido que la escalada armamentista comienza por ahí más o menos en 92, 93, cuando los peritos no se ponen de acuerdo de ambos países para trazar. Bueno, muchas gracias, señor. Hasta la próxima. Muchas gracias. Sí, se ha quedado sin internet. Si me permiten, en el año 95, creo... los 50 años de Hiroshima. Ahí es cuando se compran los libros acorazados. Yo estaba en la Asociación Argentino-Japonesa y hice una visita al embajador japonés que se inauguró una especie de monolito, un monumento en el jardín japonés, justamente conmemorando la bomba de Hiroshima. Bueno, y la conclusión que yo llegué en esa oportunidad es que los japoneses no se olvidaron nunca del gesto de ceder esos dos acorazados para la guerra con Rusia, que les fue de mucha utilidad. Las veces que el embajador agradeció la cooperación de Argentina
y no sé cuántas veces en su charla de despedida habló del tema, y las veces que la gente de la comunidad japonesa, cuando sabía que era marino, se enteraba que era marino, lo primero que hacían era agradecerme lo que había hecho la Argentina con esos 2 buques que habían ido a Japón, o que habían pasado a manos japonesas. Y es algo que, digamos, a mí me sorprendió en su momento mucho, de hace unos cuantos años de esto, ¿no es cierto? Pues digo, sí. Fue en el año 95. Pero yo creo que todavía sigue dentro de la comunidad japonesa el tema de un cierto, digamos, cariño por la Argentina respecto a esa intervención o a ese ceder esos buques. Como una anécdota también, si quieren, personal, pero que guarda relación con este tema. Yo hice el viaje de Guardia Marina en la fragata Libertad en 1970, hicimos una circunnavegación. El agregado naval en Japón, el que después fue almirante Fraguío, el comandante de la fragata era en ese entonces capitán de navío Macera. Como sabe Héctor y tantos otros que hemos navegado, Carlos Ruiz, con quien hicimos el viaje juntos, y otros, el aire acondicionado no existía, digamos, ¿no? Y nosotros no teníamos. No, claro, bueno. Llevamos una pecera cargada de mojarritas. Ustedes dirán que tiene que ver la fragata Libertad, la instrucción de Guardia Marina de las mojarritas. Un momento. Porque el príncipe, que después fue emperador, no sé, había venido en el 68 cuando se inauguró el jardín japonés en Palermo, y era un hombre que coleccionaba especies, peces, ictícolas, digamos. Y las mojarritas no las conocía. Entonces, el gobierno vigente a principios de los años 70 dijo, vamos a mandar mojarritas al Japón. Entonces, acá con mi compañero Carlos Ruiz, y no sé si hay algún otro, navegamos desde el 4 de febrero del 70 hasta el 9 de julio, ¿no? Obviamente el mismo año, con mojarritas. Uno puede decir, ¿y qué te preocupó por las mojarritas? Sí, porque queríamos poner un cubito de hielo en el agua o en la Coca-Cola y no podíamos porque el hielo era para las mojarritas. Así que esta historia con Japón tiene sus aristas también. Bueno, en la mar obviamente venía tu papá también. ¿Llegaron las mojarritas? Sí, y me parece que, a mí no me tocó ir a entregárselas, pero me parece que no lo implicamos en principio. Después tampoco hubo hielo, porque, bueno, era un ambiente un tanto especial ese año, pero lo pasamos muy bien porque teníamos 20 años. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. No, por todos. Distinguido señor segundo comandante, señor teniente Rossi también, un gusto verlos, y por ahí se me debe escapar les pido disculpas. Un abrazo, espero verlos pronto. En cualquier momento vamos a su quinta, don Rossi. Eso. No, me refiero a la plana mayor, no a esos 120 personas. Bueno, pero somos menos ahora, así que... Dale. No hay problema, la casa es grande. Gracias. Bueno, buenas noches, Jorge, gracias, un abrazo. Un abrazo. Chao, Jorge, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos esperamos en 15 días. Gracias, Eduardo. Gracias, Juan. Soy Erpo. Gracias, Erpo.